Que hoy vas a llamar para tu reino. Y hoy vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que eres tú que vas a ser exaltado. Tu palabra va a estar en nuestro corazón y tu espíritu va a llamar a nuestra vida para formar parte de aquel reino que tú quieres que todos estemos. Danos tu bendición, abrázanos con tus promesas. Ayuda a aquel que está necesitando de algún milagro en este momento. Abrázanos fuertemente, cura nuestras heridas, seca nuestras lágrimas y llena nuestro corazón de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Yo comencé hoy hablando y saludando a las personas que están viendo este programa en Sudamérica, más también hay miles de personas fuera de Sudamérica. Y un saludo y abrazo para todos ustedes. Realmente nos alegra que ustedes allí puedan estar conectados. Y aquellos que están bajando esta señal para poder estudiar allí en este aplicativo del Zoom que hoy nos ayuda mucho para las reuniones virtuales. Felicitaciones por aquellas lindas decisiones. Día a día estoy recibiendo lindos mensajes, lindas decisiones de personas que dicen, pastor, yo acepté. Y hoy yo tuve el privilegio de poder realizar un bautismo vía Zoom. Cómo cambió los tiempos, cómo cambiaron los tiempos. Hoy fui testigo de la historia de una persona que me encantaría aquí compartir la historia que ella tiene. Y es la historia de Rosa Terceros. Ella vive allá en Bolivia. Y Rosa tuvo una infancia muy difícil. Ella tuvo un padrastro, le maltrataba mucho, tanto así que hasta fue a vivir o a pedir ayuda a un convento, que fue ayudada. En la adolescencia tuvo mucha necesidad de Dios. Empezó a buscar a Dios en una y otra religión, porque hay personas que creen que una y otra iglesia se puede encontrar a Dios. Sin embargo, siempre se decepcionaba, siempre había algo que no cuadraba. Hasta que un día la cuñada de ella, que ella tenía mucho cariño, enfermó de cáncer. Y cuando ella estaba con cáncer, allí ellas visitaron la iglesia adventista del séptimo día. El pastor hizo el llamado y esto ocurrió en el año 2018. Mientras él hacía el llamado, la cuñada que estaba enferma de cáncer, le tomó de la mano a Rosy y le dijo, por favor, no sueltes mi mano. Prométeme que vamos a ser bautizadas juntas. Prométeme que juntas vamos a estar, juntas vamos a vivir para Jesús. Y ella le prometió, pero que cuando llegó el día del bautismo, ella puso una excusa tras otra y solamente dejó que la cuñada fuese bautizada. Lamentablemente, el año pasado, la cuñada falleció. Y desde el momento que falleció, ella siempre recordó aquella promesa, no sueltes mi mano. Y ella dice, y ahora, con esta situación que estamos viviendo, si yo llegase a morir, ¿qué va a ser de mi vida? Yo estoy perdida, yo necesito de Dios. Y ahí aparece una sobrina que ella tiene, que es esposa del pastor Saúl Cruz, y le dice, por favor, enséñame de la Biblia. Yo quiero conocer más de Jesús. Y en ese momento ella empezó a enviarle para su WhatsApp una temporada de Biblia Fácil, enseñanzas de Jesús. Y ella completó todo el curso de Biblia Fácil. ¿Y qué cosa aconteció? Al finalizar, ella tomó la decisión de ser bautizada. Y yo estoy muy feliz porque ella incluso mandó aquí una foto. Yo no sé si aquí da para poder acercar allí la cámara, para poder ver. Rosa allí está diciendo, pastor, yo quiero ser bautizada. Yo quiero ser bautizada. Y yo voy a pasar allí para la siguiente foto. Hoy estuve allí viendo ese bautismo vía Zoom y yo acompañé, hice la invocación y el pastor Saúl Cruz realizó ese bautismo para gloria de Dios. ¡Qué maravilla! Y así como ella hay muchas decisiones de personas que fueron alcanzadas por el Señor. Y esta noche o este momento yo he orado para que Dios pueda alcanzarte con el poder de su Santo Espíritu que ya vino trabajando durante todo este tiempo. Y es por eso que vamos a abrir la Biblia. Y allí en la palabra del Señor vamos a encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24 y versículo 25. Comienza así diciendo la palabra de Dios. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y le llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así lo llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová.
Yo creo que una de las cosas más difíciles que un padre tiene al momento de poder ver a su hijo recién nacido es qué nombre le pongo. Y ya vinieron para mí muchas sugerencias, pastor. ¿Qué nombre podemos poner a nuestro hijo? Un nombre bonito, que tenga un significado lindo, porque de paso el nombre queda para toda la vida. Toda la vida vas a tener ese nombre. Entonces, cuando nació este niño hermoso, los padres le pusieron Salomón. Este es un hombre de paz. Salomón va a ser su nombre. Pero allí Dios envió un mensaje a través del profeta y le dice, no, el nombre de él va a ser Jedidías. Y Jedidías significa amado por Dios. Amado por Dios. ¡Qué lindo! No existe cosa mejor en la vida que ser amado por Dios y recordar a través de tu nombre que Dios te ama. Y así pasaron los años, este niño creció y en los últimos años de vida de su padre David, él fue ungido como rey. Y vamos a ver lo que dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4, 2, 1 al 4 y el versículo 9. Dice así, Primera de Reyes 2, 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir, ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo lo que emprendas. Y el siguiente versículo también dice así, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará un varón en el trono de Israel. Yo quiero que tú imagines allí a este hombre que ya llegó al fin de sus días, sentándose con su hijo. Ahí se sienta con Salomón, como un padre que quiere aconsejar y darle el mejor consejo, el mejor legado. Y me llama la atención la expresión, esfuérzate y sé hombre, es decir, sé valiente, depende de Dios, camina derecho, sé humilde, porque la mayor grandeza es la humildad, la mayor grandeza es la dependencia. ¿Y qué cosa es humildad? Humildad no es caminar por la vida con la cabeza hacia abajo. Humildad no tiene que ver con pobreza. Yo conozco pobres que no son humildes y ricos que son humildes. Humildad es una actitud del corazón. Humildad tiene que ver con reconocer quién es Dios en tu vida. Y me encanta aquí lo que aquí David le dice a su hijo, mira hijo, el éxito no depende de tu inteligencia, sino de tu dependencia. ¿Cómo me alegra esa expresión? Tu éxito no depende de tu inteligencia, sino de tu dependencia de Dios. Y allí viene el primer encuentro que Dios tuvo con Salomón. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y dice ahí la palabra de Dios. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te daré. ¡Wow! ¡Qué extraordinario este texto! Pídeme lo que quieras que yo te daré. Y vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Allí dice, él respondió, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Una de las cosas que me llama la atención es aquí el pedido que hace Salomón, en ese encuentro especial, donde Dios le dice, pídeme lo que quieras, y cada uno pide según el mayor deseo que hay en su corazón. Y él le pide, dame un corazón sabio. Y así Dios le convirtió en el ser humano más sabio de la historia. ¿No te parece qué tremendo privilegio ser sabio y ser amado? Dame un corazón sabio. En otras palabras le está diciendo, Señor, dame una mente despierta para poder discernir entre el bien y el mal. Pero Salomón no solamente recibió sabiduría, Salomón también recibió mucha riqueza. Y él cuando era joven escribe el libro de Proverbios. Y a mí me gusta mucho leer el libro de Proverbios. Mira lo que dice el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, sus frutos más que el oro fino. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Feliz es el hombre que tiene sabiduría, es mejor que toda riqueza.
El capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas las posiciones adquiere inteligencia. Mejor que cualquier cosa es la sabiduría que tú puedas tener. ¿Más qué cosa es sabiduría? Vamos a Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Ya te diste cuenta que despreciar a Dios no tiene que ver con sabiduría? ¿Ya te diste cuenta que despreciar a Dios tiene que ver con insensatez? Y allí con toda esa sabiduría, después que su padre le encargó una obra, levantó en el monte Moria el templo más majestuoso. Ahora fíjate, él tenía riqueza, prosperidad y comodidad. 3 cosas muy peligrosas para un ser humano que no depende de Dios. Riqueza, prosperidad y comodidad. ¿Por qué es peligroso? Porque no es la copa vacía que nos cuesta llevar, sino es la copa que rebalsa. Es decir, es una vida cómoda. La prosperidad sin Dios te puede llevar a la ruina. Es por eso que la adversidad es el mejor momento para aprender lecciones. ¿Y qué cosa tuvo que aprender Salomón? Entonces tenemos que ir a lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Y allí dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta se juntó Salomón con amor. ¡Wow! ¡Qué cosa triste! No es que extraordinario, qué cosa triste. El corazón estaba recto, amando a Dios, mas ahora se extravió. Él dejó de temer a Dios, él dejó de amar. ¿Y sabes qué cosa comenzó? A negociar. Préstame atención, negociar sus principios. Qué peligroso es negociar la fe, qué peligroso es negociar nuestros principios. El diablo es muy astuto. Y yo te voy a mostrar en este momento que el diablo hace 3 cosas para poder tener a toda la gente bajo la esclavitud que él tiene. En primer lugar, el diablo es un experto seductor. Él seduce, él sabe lo que te gusta, él sabe cuál es tu inclinación y él te va a colocar para seducirte lo que te gusta. Y si tú no caes en algo que él te ofrece, el diablo entonces empieza a amenazarte. Por eso es que hay personas que cada vez que dan un paso en dirección a Dios, el diablo los amenaza con quitarles el trabajo, los amenaza con quitarles los amigos. El diablo es un amenazador. Pero si tú a pesar de eso continúas firme, el diablo es un negociador. ¿Qué significa eso? El diablo dice, está bien, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ser cristiano, pero por favor dame un pequeño espacio en tu vida, dame 1 centímetro. ¿Tú has escuchado aquella famosa frase, una vez no hace daño? Una copita, una vececita, esto no hace daño, nadie te ve, una vez, un poquito, arma peligrosa del diablo, porque si tú cedes una vez, si tú cedes 1 centímetro, si tú empiezas a negociar con el diablo te ve débil y cada vez es más fácil ceder, y ahí empiezas a justificar el pecado. Y qué peligroso es justificar. Cuando el diablo sabe que tú estás debilitado, cuando el diablo sabe que tú puedes ceder, tú empiezas a justificar el pecado. Y aquí Salomón fue seducido. ¿Qué quieres? Y allí el amor de Salomón se fue por las mujeres. Y él le dice, Satanás le dijo, yo te doy. Y termina como esclavo, porque cuando el ser humano cede, termina como títere del diablo. El ser humano confunde libertad con libertinaje y sacrifica su paz por minutos de placer. Empieza a cambiar lo eterno por lo temporal. Hay personas que empiezan a negociar 1 minuto de placer por una vida entera de amargura. Y Salomón empezó a perder de vista de Dios. Y sabes una cosa, cuando el ser humano da un paso fuera de Dios, lejos de Dios, se suelta del brazo poderoso de Dios, el camino es gradual. El camino es gradual. Cada vez se va hundiendo. Y él, en lugar de poder agradar a Dios, empezó a agradar a las mujeres, empezó a ir atrás la idolatría,
En lugar de agradar a Dios, hoy hay gente que se agrada a sí mismo. Hay gente que desvía su atención de Dios para poder agradar a cualquier otra persona. Hay gente que se agrada más a sí mismo. Tú ya escuchaste lo que es hedonismo. Hedonismo es agradarse. Si a mí me gusta, pues eso está bien. Uno empieza a agradarse a sí mismo en lugar de agradar a Dios. Y allí pierde el dominio. Y cuando tú pierdes el dominio, Satanás es quien tiene el control. Y ahí el diablo empieza a abrir un enorme hueco para que tú puedas hundirte. Querido, la independencia de Dios trae ruina, trae vacío, trae dolor, causa heridas. Y en el nombre de Dios te digo lo siguiente: la gente sabia no vive por deseos, sino vive por principios. No vive por emociones, sino vive por convicciones. Tú eres libre para elegir, pero tú eres prisionero de las consecuencias de tu elección. Cuando yo voy para el libro de Eclesiastés, capítulo 2, yo encuentro ahora Salomón escribiendo en la parte final de su vida. Y mira lo que dice el versículo 3. Yo me propuse en mi corazón agasajar mi carne. Yo tuve lo que quería. Entonces yo fui necio, dice allí. Versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté viñas, hice huertos, compré siervos y siervas, tuve siervos en casa. Versículo 8, amontoné plata y oro, tesoros de reyes, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de todo probé. Y el versículo 10 dice, no negué a mis ojos el placer, todo lo que quise yo tenía. ¿Y sabes qué cosa extraño? Que el versículo 17 dice, aborrecí la vida. ¿Cómo es que una persona que tiene todo puede aborrecer la vida? ¿Cómo es que teniendo todo puede ser infeliz? Es que nadie es feliz sumergido en las aguas pestilentes del mundo, cuando antes nadaba en las aguas cristalinas de la gracia de Cristo. Nadie es contento probando algarrobas para los cerdos cuando sabe que hay pan en la casa del Padre. Estoy hablando de la historia del hijo pródigo. El ser humano se da cuenta de su realidad cuando acabó todo, cuando está arruinado. ¿Recuerda la parábola que Jesús contó? Un joven tenía todo en casa, pero él quiso ser libre, quiso hacer lo que quiso y fue, pidió la herencia a su padre y allá lo acabó todo. Las cosas en esta vida acaban, las cosas en esta vida se terminan. Todo tiene fecha de vencimiento, todo pasa. Y cuando los amigos lo abandonaron, cuando se quedó sin dinero, cuando estaba dando de comer a los cerdos, cuando estaba arruinado, él empezó a repasar su vida. Y cuando empieza a repasar su vida, él dice, yo voy a volver a la casa de mi padre. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa es lo que ganó? ¿Qué ganó? Heridas. Una vida lejos de Dios solamente se gana heridas. Y aquí Salomón cuenta su experiencia después de haber vivido todo, después de haber hecho todo debajo del sol. Y me llama la atención que el libro de Eclesiastés tiene algunas palabras que se repiten. Por ejemplo, la palabra debajo del sol aparece 31 veces. La palabra vanidad aparece 37 veces. Vanidad de vanidades, en el hebreo, Jabel, Jabalín, vanidad de vanidades. ¿Y qué significa vanidad de vanidades? ¿Qué significa vanidad? El sentido que da la palabra hebrea para vanidad es viento, es vapor. En otras palabras, Salomón está diciendo, lejos de Dios es como perseguir a la felicidad pensando que es el viento. Cuando piensas que lo has agarrado, abres la mano y sigue vacío. Lejos de Dios es correr en una ruta que no tiene un propósito. Corres tras el viento, corres tras la nada. ¿Y sabes qué cosa es lo que me encanta? Que la palabra Dios aparece 40 veces en el capítulo, porque Dios es lo más importante. Él probó de todo. Él sabe por experiencia. Él experimentó todos los placeres, la riqueza, la fama. Y Él puede decir con autoridad, nada de eso te hace feliz. Estoy hablando para un artista. Estoy hablando para alguien que experimenta la fama. ¿Cómo es tu vida cuando se apagan las luces? Estoy hablando para un médico, para un arquitecto, para un ingeniero. Estoy hablando para un millonario que tiene toda la comodidad,
Pero cuando llega la noche es un dolor, es un sufrimiento. Todos creen que eres feliz, pero tú no eres feliz. Porque el dinero puede llenar tu bolsillo, pero jamás podrá llenar un corazón vacío. Y allí aparece en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dando el mayor consejo para todos. Y en ese capítulo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que está diciendo, por favor, no te olvides. El ser humano olvida lo que tiene que recordar y recuerda lo que tiene que olvidar. ¿Qué cosa es lo que recuerda? Odio, el pasado. Eso tienes que olvidar. ¿Y qué cosa tienes que recordar? Acuérdate de tu Creador cuando eres joven. En otras palabras, no corras tras el viento. Yo probé de todo y yo te puedo decir que no vale la pena. Evita el dolor, evita las marcas, evita morir lentamente. Porque sin Dios tú puedes estar lleno por fuera, pero vacío por dentro. Y me encanta el consejo de Salomón, cuando él dice: mientras más temprano es mucho mejor. Por eso cuando eres joven, la vida sin Dios, querido, no es diversión. La vida sin Dios es autodestrucción. ¿Me estás escuchando, Jaime? ¿Me estás escuchando, Jorge? Mariela, Elena, Beatriz, José Luis, Juan Pablo. La vida sin Dios es una vida de autodestrucción. Tú quieres anestesiar el dolor del corazón. Tienes todo, pero te sientes sin nada. A tal punto que llegas a aborrecer la vida, como dice Salomón. Aborrecí la vida porque no hay satisfacción. Nada te hace feliz. Tienes el mejor mueble, pero no tienes paz. Tienes el mejor colchón, pero no tienes sueño. Tienes dinero, pero eres infeliz. Cristo nunca es dulce para el ser humano hasta que el ser humano pueda ver el pecado como algo muy amargo. Y si el pecado es amargo para ti, créeme lo que te voy a decir: existe la dulzura de la gracia que te puede sacar de la amargura del pecado. Todo lo que el diablo hoy quiere es negociar contigo, es separarte de Dios, es seducirte, es sacarte del terreno de la vida y llevarte al terreno árido de la muerte. Y te lleva al desierto donde empiezas a morir lentamente. Y es por eso que el diablo presenta el pecado como algo dulce, pero es veneno mortal, porque empieza a matarte lentamente. Mas hay esperanza. Yo te voy a decir algo importante hoy. Fíjate una cosa: Dios perdona el pecado, pero el pecado deja marcas profundas. Por favor, evita las heridas. No demores. Evita herirte lejos de Dios. ¿Por qué intentas negar aquella necesidad que tienes en el corazón? ¿No sabes que Dios colocó en tu corazón, allí dejó su huella? Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que eso no entiendas, tu vida jamás tendrá sentido. Tu necesidad hoy no es un mejor empleo, no es un mejor carro. Tu necesidad es Dios. ¿Y sabes por qué doy gloria a Dios? Porque Dios no desiste. Él ama. Y créeme, nada de lo que hagas hará para que Él te pueda amar menos. Un día Salomón fue despertado por la adversidad, porque las tormentas son necesarias. Las tormentas nos despiertan, las crisis nos hacen mirar al cielo. Bendita crisis que te lleva cerca de Dios. Bendita crisis que te coloca de rodillas en el suelo para que puedas orar. Cuando Salomón se sintió desprotegido, vinieron los adversarios. Dios permitió para que él pueda reaccionar. Entonces allí él pudo ver cómo es que vivir lejos de Dios trae desgracia. Y ciertamente vivir lejos de Dios trae desgracia por rechazar su gracia. Y él vio que había cavado sus propias fuentes y la propia fuente era amarga. Vio que había despreciado la fuente de agua viva, la fuente que sacia realmente la sed del alma, que es Dios. Y a mí me encanta leer a Salomón, especialmente en el libro de Eclesiastés. Ahí en el capítulo 9.
versículo 3 hasta el versículo 5, mira lo que dice. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que en un mismo suceso acontece a todos, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Eso es lo que me llama la atención. Todo corazón está lleno de mal y de insensatez. Y después de esto, van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está vivo, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y ahí está el texto, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Sabes qué está diciendo Salomón? La vida del ser humano es corta. No sabe que en cualquier momento puede sorprender la muerte. Muerte, pero el ser humano es necio. Ve que está herido, ve que está lamiendo el polvo del fracaso y continúa lejos de Dios. Y él quiere correr tras el vapor, correr tras la vanidad, y un día todo se acaba. Por eso su último consejo en Eclesiastés 12, 13 y 4 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Eso es todo, y allí termina su libro. Y él ruega a los jóvenes, y él ruega a todos y dice: por favor, no sigas mi camino.